Dios les bendiga, amados hermanos, en este día martes. Sean todos bienvenidos a su programa En los brazos de Jesús. Para mí es un gusto poder saludarles y llevar un poco de la palabra de Dios a esta hora de la mañana. Quiero invitarlos a que vengamos delante de nuestro Padre Celestial para darle gracias por la oportunidad de hablar de su palabra, de poder abrir su palabra, porque estamos en libertad de hacerlo. Le damos las gracias a Dios por la vida, por la salud y por la vida de cada uno de ustedes. Quiero que me acompañen ahí donde ustedes están, que vengamos en reverencia ante nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Amado Señor Jesús, que moras en las alturas de los cielos, Señor, en este día, Padre, venimos ante el trono de tu gracia pidiéndote perdón por nuestras iniquidades, Señor, que seas tú limpiando nuestros oídos, nuestra boca, nuestra mente, nuestros pasos y nuestra vida, que seamos un olor agradable a ti, Señor. A esta hora invocamos tu santo nombre para que nos acompañes en esta media hora y podamos deleitarnos de tu palabra, de tus consejos sabios para poder lograr el objetivo junto contigo, que es salvar almas, Señor, para tu gloria y honra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. A esta hora de la mañana me es grato compartir con ustedes este tema sobre la iglesia y la justicia social. Vemos dos puntos importantes: por un lado la iglesia y por otro lado el ámbito social, el ámbito humano. Me gustaría que iniciáramos desglosando que quién es la iglesia, quién conforma la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, son los miembros que componen a Cristo. Son ustedes oyentes que han conocido del amor del Señor Jesús, son ustedes pastores, pastoras, son ustedes ministros, son ustedes diáconos, son ustedes líderes. Todos nosotros somos la iglesia, que nos acercamos al templo de Dios con el único objetivo de alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. La iglesia juega un papel demasiado importante en el ámbito social, porque nosotros sabemos que Jesús, el autor de nuestra vida, Él quiso venir a morir por cada uno de nuestros errores, por pagar por nuestros pecados, para alcanzarnos para vida eterna y darnos la salvación. Jesucristo es el motor de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. El Señor Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos integrantes, miembros de su cuerpo. La iglesia, decíamos que tiene un papel importante porque son humanos la sociedad. Y la cita bíblica que nosotros hemos buscado para este tema se encuentra en Mateo 25, donde podemos leer de la siguiente manera. Dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa
y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Es lo que el Señor Jesús viene hablando en el capítulo 25 de Mateo. Es una invitación para nosotros como iglesia tomar nota y aceptar el llamado que Jesús tiene para cada uno de nosotros, que seamos compasivos y misericordiosos como Él nos enseñó, para que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la meta esencial de la iglesia: velar por las necesidades de los miembros y de sus alrededores. Ese es el objetivo principal que nuestro Señor Jesús nos demanda, que nosotros seamos protección para aquel que necesita, para aquel que tiene hambre, para aquel que tiene sed. Y no solamente podemos aplicarlo a lo corporal, a las personas desamparadas que no tienen que comer. También lo podemos aplicar a las personas que necesitan conocer de la palabra de Dios, porque muchos estamos hambrientos, muchos tenemos sed de la palabra del Señor Jesús. No conocemos esa delicia, no hemos degustado ese pan del cielo, no hemos degustado ese manjar que el Señor Jesús nos dejó en su palabra, la Biblia. Nosotros como iglesia estamos llamados a compartir ese pan bajado del cielo, a ser fuentes de aliento para aquel que está desprotegido, para aquel que se siente desconsolado, para aquel que está enfermo, postrado en una cama, para aquel que está cautivo, no solamente en una prisión física, sino aquel que tiene pecados que lo atan, cadenas que lo atan. Nosotros como iglesia necesitamos ayudar por medio de la oración a romper esas cadenas y para dar liberación al cautivo. El Señor Jesús nos enseñó que Él vino a dar libertad al ciego, al cojo, al que estaba muerto. Nosotros como iglesia tenemos ese llamado, que seamos agentes de cambio, que no nos olvidemos de nuestro prójimo, porque eso es lo esencial. Ese es el mayor y más grande de los mandamientos, nos dice el Señor Jesús, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros buscamos un concepto sobre justicia social, podemos encontrar que la justicia social, su único objetivo es fomentar la protección de los más vulnerables. Eso es el concepto de justicia social: fomentar la protección de los más vulnerables. Y ese fue el objetivo de Jesús cuando Él vino a esta tierra. Él se preocupó por los más necesitados. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, a ser agentes de cambio. Sabemos que en nuestra sociedad estamos envueltos en injusticias sociales, no tenemos justicia social. ¿Y qué ejemplos podemos dar de injusticia social? Podemos dar muchos. Me gustaría mencionarle algunos: la discriminación, la desigualdad, la violencia, el tráfico de personas, explotación laboral, no hay un salario digno, persecución, violación de los derechos humanos. Todas esas son ejemplos de injusticias sociales, y déjenme decirle que es lastimoso saber que dentro de la iglesia nosotros seamos partícipes de la injusticia social. ¿Por qué? Porque nosotros, ya sea directa o indirectamente, nos hacemos los desapercibidos de las necesidades. Nosotros nos importa el lucro personal.
sin importar que vengamos destrozando a nuestro alrededor, al que no nos importa salir corriendo y llevarnos y darle vuelta a lo que esté a nuestro paso. La iglesia tiene que dar un rumbo diferente. Tenemos que analizar en qué aspectos estamos fallando, no perder de vista lo que el Señor Jesús nos ha mandado, que veamos a nuestro prójimo. El Señor Jesús es claro en llamarlos de dos formas, bendecidos o malditos. ¿De qué grupo queremos estar? ¿Del lado de las ovejas o del lado de los cabros? Debemos nosotros de analizar en qué lugar nosotros queremos posicionarnos delante del Señor Jesús. Pero para que nosotros seamos agentes de cambio, necesitamos entregar primero nuestro corazón al Señor Jesús. Eso es lo primero. Dame, hijo mío, tu corazón y luego pon tu mirada en mis caminos. Ese es un consejo muy sabio que Jesús te da en esta mañana. Si el día de hoy todavía estás dudando en entregar tu corazón al Señor Jesús, no lo dudes. El Señor Jesús es perfecto y Él dice, dame, hijo mío, tu corazón primero. Y después que tu corazón ya es mío, fíjate en mis caminos, fíjate en mis leyes, fíjate en mis ejemplos. Pero primero debes entregar tu vida a los pies del Señor Jesús. ¿Y por qué será que el Señor nos invita a que le entreguemos primero nuestro corazón? Porque de Él mana la vida, de Él emana los deseos de la carne, los deseos espirituales. Por eso es que el Señor se preocupa primero por nuestro corazón. Si nuestro corazón está en las manos de Jesús, seremos agentes de cambio. Seremos contribuidores a la justicia social en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro país, en nuestro ambiente de trabajo. Pero si nosotros estamos alejados de la presencia de Dios, si nuestro corazón no está depositado en las manos de Él, es difícil que seamos agentes justos para la sociedad. Seguiremos siendo injustos, seguiremos buscando lo propio, seguiremos buscando tu bienestar y pasando desapercibido el bienestar de los que nos rodean. Déjame decirte que todos estamos llamados a servir, a dar testimonio, a ser humildes, a ser pacientes, a ser pacíficos, a amar, a fomentar la paz. Estamos llamados a evitar las riñas, las contiendas, para que tengamos un bienestar social, para que seamos dignos de decirnos que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos estamos llamados a eso. Pero lastimosamente hemos olvidado agradar a Dios. Queremos agradarnos primero a nosotros y queremos agradar a aquellos que nos interesan, a nuestras amistades, a nuestra familia, pero no queremos agradar a aquel desconocido que está desamparado. No queremos agradar al más desprotegido. Es lo de menos. Lo que nosotros buscamos nada más es apariencias. El Señor Jesús no se interesa por lo que nosotros aparentamos, por lo que la gente mira. El Señor se interesa en lo íntimo de tu corazón. Se interesa cuando tú estás a solas. Te podría decir que tal vez hay pastores que se dedican a la predicación, que dan un sermón bonito, que expresan ser buenas personas. Pero cuando están solos, cuando nadie los mira, es todo lo contrario. Ahí es donde el Señor Jesús se interesa, a ver lo que tú eres en tu interior, a ver lo que tú eres como persona, no como los otros te catalogan. Déjame decirte que no es culpa tuya, sino que es del pecado que viene en nuestra carne. Es el pecado el que nos llama a que nuestra carne sea inclinada a lo malo. Pero nosotros debemos de inculcar en nuestros pensamientos
cosas positivas. Debemos de engendrar en nuestro pensamiento palabras de vida eterna, palabras que vengan de lo alto, escudriñar las escrituras, porque de nuestro corazón mana todo lo que va a tu cabeza. Déjame decirte que el pecado es el que te hace actuar como tú no quieres, te hace ser de ojos altivos, no te deja ser humilde, no te deja agachar tu mirada a aquel que está en la calle, no te deja agachar tu mirada a aquel que necesita un par de zapatos. No, el pecado nos exalta, queremos nosotros elogiar nuestro cuerpo, queremos nosotros darle gusto a nuestra carne, pero para eso el Señor Jesús vino, para que nosotros nos sometamos a Él y a través de Él nosotros podamos vencer esta carne que está inclinada a la maldad, que está inclinado a lo malo. Déjame decirte que somos buenos para señalar, para ver el error del que está a tu lado, para ver el error del que convive contigo, pero no estamos capaces, no somos capaces de ver en nuestro interior, no somos capaces de ver nuestros propios errores, siempre estamos buscando a quién echarle la culpa. Me gustaría acordarles esa ilustración de Jonás, quien fue llamado por Dios a predicar que la ciudad de Nínive iba a ser destruida. Jonás, él se fue de la presencia de Dios, huyendo de la presencia de Dios, no quiso obedecer. Pero cuando él huyó y vio que el Señor todavía lo andaba buscando, todavía tenía misericordia de él para predicar de su palabra, para predicar lo que le venía a esa ciudad, él, cuando se vio afligido dentro de ese pez, vino, clamó al Señor y le dijo que lo perdonara, que le diera otra oportunidad, que sí iba a cumplir. Vino Dios en su infinita misericordia y lo escuchó y fue arrojado del vientre de ese pez. Luego Jonás salió a predicar, pero este predicador solo pregonaba la calamidad que le venía a esa nación. Lo que él predicaba era la maldición que le venía. En ningún momento Jonás él predicó del amor de Dios, él solo predicó la destrucción que avecinaba a esa nación. Mas sin embargo, más de 1 millón de habitantes escucharon ese mensaje y se arrodillaron y rindieron sus vidas al Señor. El Señor, viendo esos corazones convertidos, decidió no destruir esa ciudad. Mas sin embargo, cuando Jonás vio que el Señor no destruyó esa nación, entró el egoísmo, entró el pecado y se molestó Jonás y le dijo: ¿por qué no destruiste esa nación? Miren cómo somos los humanos. Somos seres imperfectos, tratamos de dar la palabra de Dios, pero a la misma vez hacemos lo negativo. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque así es el pecado, así actúa Satanás. Y Jonás le reclamó a Dios en oración en el capítulo 2, donde le dijo: ¿por qué me hiciste quedar mal ante la nación? Porque tú los perdonaste, no los destruiste, y yo andaba pregonando que se avecinaba una destrucción. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús haya venido a morir por cada uno de ustedes, por mí? Y yo como humano, yo me enoje porque el Señor Jesús ha venido a salvarte. Esa fue la actitud que Jonás tuvo. Su egoísmo, el qué dirán le importó más. No se alegró porque el Señor tuvo compasión y misericordia de esa nación. Y así nos toca a cada uno de nosotros que habitamos en esta tierra. Cuando nosotros vemos que hay triunfos en una iglesia, que hay triunfos en la familia, muchas veces nos enojamos con Dios y decimos: ¿por qué yo no? No permitas que Satanás te toque de esa forma.
tú que eres pastor, tú que eres ministro, tú que eres líder. La justicia social necesita verse de verdad en la sociedad. Déjame decirte que Jonás también no acabó ahí con reclamarle a Dios de que por qué había retirado lo que él había prometido, destrucción a esa nación. No acabó allí, porque Jonás se enojó, se fue de la iglesia, se fue de Nínive, se fue de esa nación que se había convertido al Señor Jesús. ¿Y qué es lo que hizo este Jonás? Se construyó una ramada, se construyó otra iglesia que no era el pueblo de Dios, se construyó una iglesia para él solo. El egoísmo, la envidia es lo que te hace es como te hace actuar, te hace sentir solitario, te aíslas del pueblo de Dios, te vas. Jonás construyó una ramada, una iglesia, se fue del pueblo de Dios. Déjame decirte que el Señor Jesús gobierna un pueblo, una iglesia, no gobierna uno, no gobierna 4 ni 5 personas. El Señor Jesús gobierna un pueblo que es el cuerpo de Cristo. Hay de aquellas iglesias que han salido de grandes iglesias y porque no les gustó algo, ellos y sus familiares se idearon a hacer otra iglesia. No les esté pasando como Jonás en aquellos tiempos, que él se construyó su propia iglesia. Esta historia de Jonás la podemos ver igual con el hijo pródigo. El hijo pródigo se alejó de su padre, igual que Jonás salió huyendo para no predicar. Vemos que el hijo pródigo, cuando se vio en una situación difícil de miseria, cuando él vio que todo tenía en la casa de su padre, acudió al padre, volvió al padre, mas sin embargo el Padre de misericordia estuvo con los brazos abiertos y le hizo una fiesta. Y vemos que en lo siguiente, el hermano del hijo pródigo actuó como Jonás. Se puso envidioso, le reclamó al padre que por qué al hijo que le había fallado le mató el becerro más gordo, le hizo una fiesta. Ven la similitud de Jonás y de el hermano del hijo pródigo. Líderes, no les esté pasando igual. Pastores, nosotros como iglesia somos la luz de Dios, y por medio del testimonio que estamos brindando, en vez de traer más almas para Cristo, las estamos espantando y le damos cabida a Satanás para que las almas se vayan solitarias con rencores, que se salgan de la iglesia y que hagan su propia iglesia, que hagan su propia ramada y hagan sus doctrinas, sus fábulas como a ellos les conviene. Mantengamos en mente que el Señor Jesús maneja un pueblo y ese pueblo es la iglesia escogida por Dios. Y en este día, en esta mañana, te está buscando a ti. Ya dijimos que la iglesia eres tú, soy yo. La iglesia es el cuerpo, los miembros de Cristo. Cada miembro, sabemos que en nuestro cuerpo tenemos ojo, nariz, boca, tenemos diferentes miembros. Cada miembro tiene diferente función. Los ojos para ver, la nariz para oler, la boca para hablar. Asimismo, cada uno de los que conforman la iglesia tiene diferentes talentos, diferentes dones que el Señor nos ha dado, para que trabajemos a favor del prójimo, de los más necesitados, que no nos hagamos los locos a las necesidades que está sufriendo mi vecino, mi familiar, el miembro de la iglesia. Que no seamos altivos, que no inspiremos negatividad, que no inspiremos miedo, porque muchos hermanos nos vemos arrogantes en vez de que inspiremos amistad, que seamos amigables, inspiramos temor.
a acercarnos a esa persona. El Señor Jesús fue misericordioso, fue compasivo, fue humilde. Él nos dio ejemplos de su actitud. El Señor Jesús está a esta hora buscándote. Él sabe tu nombre. Él sabe lo que tú eres para Él. Eres precioso, dice que no nos ve como la niña de sus ojos. El Señor Jesús anda buscándote a ti por tu nombre y quiere que seas agentes de cambio, que seamos contribuidores de justicia, que ya no seamos injustos ni con nosotros mismos ni con el que nos rodea. Tenemos que parar ese amor al dinero, porque mucha gente que no acepta al Señor Jesús, lo que lo detiene es los rumores, porque tienen temor, escuchan en las noticias, escuchan a personas que conocen y tienen temor de hacerse cristianos, de aceptar al Señor Jesús y de congregarse a una iglesia cristiana por el temor a dar el diezmo, porque muchos pastores se han enriquecido con el diezmo y no han sabido administrar las riquezas del Señor Jesús. El diezmo es bíblico, pero no lo han sabido utilizar de la manera correcta. Muchos pastores están lucrando del diezmo, que es el 10% que le corresponde a Dios. Es algo sagrado, es algo, todo lo que se hace en una iglesia debe de ser santo, con santidad, debe de ser sagrado, debe de ser tratado como lo es el dueño, que es nuestro Señor, que es santidad, que es gloria, que es majestad. Déjame decirte que a pesar que muchos pastores no están haciendo lo correcto con el diezmo, con las ofrendas que das en la iglesia, con la colaboración que tú das en la iglesia, pero el Señor Jesús es el dueño. Tú lo haces con tu corazón al Señor Jesús. Y cada uno de nosotros vamos a tener en aquel día donde nos vamos a parar delante del juez, en aquel trono. Ahí es donde nosotros vamos a dar cuenta de todo lo bueno que hicimos, de todo lo malo que hicimos. El día de hoy quiero invitarte a que escuches los problemas del que te rodea, de tu mamá, de tu papá. Y si tú tienes problemas, ven a Jesús. Inclínate a Él. Él sí te va a escuchar. Él te pregunta, hijo mío, ¿cómo estás el día de hoy? Él te brinda confianza. El Señor Jesús es todo. Y la justicia social, el mundo clama por justicia social. Debemos de ser agentes de cambio. En el nombre del Señor Jesús, yo te hago esta atenta invitación. Escucha la voz de Dios. Si tú estás participando en algo sagrado, trátalo sagrado. En el nombre de Jesús te lo pido, para que otras almas vengan a los pies del Señor Jesús y no se vayan. Estamos llamados para que otros vengan, para que otros conozcan del amor de Dios, no para que se vayan, para que tengan una mala impresión. Eso no quiere el Señor Jesús. Ya basta, iglesias, de ser hipócritas, de dejarse manipular por Satanás. Eso tiene que parar, porque la santidad es lo que le agrada a Dios. No juegues con lo santo, te dice el Señor a esta hora. Yo quiero decirte que estás llamado a servir, a dar testimonio, a ser humildes, a ser pacíficos, a ser agentes de paz. Ya no seas aquel que señala el error del hermano, del vecino, del pastor. Sé tú primero el que va a cambiar, para que seas tú el ejemplo y que el Señor Jesús se sienta honrado de que tiene un buen hijo, una buena hija. Que sea el Señor Jesús el que se sienta dichoso, que se sienta contento de la persona que eres, no de la persona que aparenta ser ante el mundo, sino de lo que el Señor Jesús ve en tu vida. De eso es lo que tenemos que preocuparnos, de tu interior, no de tu exterior, lo que tú aparentes ante la gente. No, la justicia social
es eso, empezar por ti mismo, a demostrarte a ti la persona que eres, a desenmascararte a ti y a parar toda la negatividad, toda la pecaminosidad que habita en tu cuerpo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Viniendo a los pies del Señor Jesús, rindiendo tu vida a los pies del Señor Jesús, entregando tu mente y tu corazón al Señor Jesús. No tenemos nada, absolutamente nada que perder cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesús. Solo tenemos de ganar y de ganar, de ver hacia arriba, de llegar a la meta que es la salvación. Ven, te invito a que experimentes de verdad quién es el Señor Jesús, cuál es el propósito que Él tiene para ti, para tu vida. El Señor Jesús es un Padre de amor y de misericordia, que a Él no le importa tu pasado, a Él no le importa lo que tú has sido, a Él le importa lo que tú vas a empezar a hacer desde hoy. Para que tú sientas esa paz en tu corazón, tienes que reconocer en qué le está fallando a Dios, en qué te está fallando a ti, en qué le está fallando a tu pareja, a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a tus vecinos. Reconoce tu pecado. Luego que lo has reconocido, ven al Señor Jesús, pídele perdón y Él te va a tener misericordia. Él no es humano para sentir rencor como nosotros, para humillarte. No, Él te va a recibir con corazón alegre, con unos brazos abiertos. El Señor Jesús es todo, es maravilloso. Él dice que te ama y lo que Él quiere es que seas tú agente de cambio, que seas tú esa persona que va a iniciar un proyecto para traer almas al Señor Jesús, para ser agente de bienestar social en tu comunidad, en tu casa. El llamado está hecho para que entregues tu vida a Jesús, y si tú no sabes cómo venir a Él, solo ahí en tu corazón dile: Señor Jesús, no tengo palabras para llegar a ti. Ve mi vida, ten compasión de mí. Aquí está mi corazón es tuyo y quiero agradar en todo lo que yo haga desde el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén, y que el Señor les siga bendiciendo.